y le hace su pruebita. Oye tía, mira, tiene 180, una glucemia casual, ¿por qué no tú haces tu glucosa mañana? Oye, pero mañana es Navidad, bueno, pasado mañana. Entonces ya se hace su prueba y pácate, resulta que tiene 192. Entonces, ¿sabes qué? Ya eres diabético. Es Navidad. Entonces, como parte de tus estudios, te voy a mandar pedir una revisión de fondo de ojo, pupila dilatada, te mando tu estudio de ultrasonido renal, te mando un microalbuminuria en 24 horas y vemos. Entonces ella, en ese momento, tiene 20 o 30% de posibilidades de que sí salga ya con microalbuminuria o con un daño de un exudado cotonoso. Entonces, en automático, los objetivos de tratamiento son, uno, a llevarlo a un control de excelencia. Y la excelencia quiere decir que le vas a tener que llevar abajo de 110 de glucosa, con hemoglobinas glucosiladas abajo de 6.5. O sea, la tienes que llevar a la normalidad, vamos. O sea, sí cambia el manejo. Mucho más estricto. Intensivo. Y acuérdate de la primera diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Prevención. Retardar que aparezcan complicaciones. Y si ya están todavía en esas fases, podemos detener y pueden tener una calidad de vida impresionantemente buena. Pero para eso hay que hacer esto. Tienen que ir a buscarle las complicaciones a todo día. Una vez un residente de oftalmología, cuando hice esto, mandé la revisión para que hicieran la búsqueda de fondo de ojo. Y se ve que había leído algo el muchacho, porque me mandó el mensaje. No le realicé examen de fondo de ojo, ya que para que se presente el daño en la retina es necesario que pasen 5 años. O sea, le dio patadas al PCR. Me regresó al paciente. Entonces, obviamente, en esa guerra de papel, ya le mandé la referencia bibliográfica. Eso es válido, eso de mandarlo a 5 años después, eso es válido para el diabético tipo 1. Porque en el diabético tipo 1 sí sabes cuándo empieza. Abre con una cefacidosis, no hay vuelta de hoja. En cambio, el diabético tipo 2 pasan 7, 10 años asintomático y entonces en ese momento se avanzó. ¿Ok? Muy buena pregunta y espero que se les quede esa intención a todos ustedes. Entonces, ahí van otra vez los criterios para que repasemos. Cuadro clínico con 2 glicemias plasmáticas. Cuadro clínico con la glucosa de... Son 2 glucemias en pacientes asintomáticos, 2 glucemias igual o mayor a 126 para hacer el diagnóstico. Curva de tolerancia a la glucosa, ¿cómo habíamos quedado? A las 2 horas, arriba de 200. ¿Sí? Y había un tercer criterio que habíamos repasado la vez pasada con hemoglobina glucosilada, que quedamos que no se ha validado totalmente en México. ¿Por qué? Porque no están estandarizadas. Tiene que estar estandarizada, la prueba tiene que estar validada para que nosotros tomemos en cuenta hemoglobina glucosilada para diagnóstico. En caso de que se valide algún día en México, como parece ser que muchos laboratorios van avanzando, ¿con cuánto de hemoglobina glucosilada se hace el diagnóstico de diabetes mellitus? 6.5 o más. ¿Okay? Y repasamos acá los criterios para la curva. Repasamos otra vez con cuántos gramos quedamos. Con 75 gramos. Si a las 2 horas, después de haber tomado los 75 gramos, el resultado sale abajo de 140, ¿cómo se cataloga una curva así? Es una tolerancia a la glucosa normal. Si a las 2 horas tenemos entre 140 y menos de 200, o sea, entre 140 y 199, se hace el diagnóstico de intolerancia a la glucosa, también conocida como diabetes. Díganlo con confianza, suéltense, no importa que estén leyendo la pauta. Si ustedes lo están leyendo, lo están diciendo y lo están oyendo, el conocimiento se recicla otra vez y vuelve a aprenderse, se reafirma. Y cuando está más de 200, entonces tenemos el diagnóstico de diabetes. Ok, pues para esto nos sirve la parte de... No alcanzó.
Entonces, entramos a la parte esta más interesante y que más les compete a ustedes, porque es la detección y manejo de la población general y de alto riesgo. Entonces, nuevamente ¿cómo le llaman esas cosas? Nuestro desplegado para que ustedes vayan a buscar específicamente la diabetes. Acuérdense que un paciente con diabetes es como si se hubiera sacado la rifa del tigre. Bueno, así yo se los tengo que explicar. Ustedes en cada consulta háganse el buen hábito de hablar mucho con los pacientes, de explicarles mucho, ¿sí? La principal medida que cambia la evolución de la enfermedad y la prevención y las complicaciones es la educación. Elliot Jordan lo dijo hace 90 años. Cuando le preguntaron, oiga, ¿la educación es importante para la diabetes? Dice, no, la educación no es importante, ese es el tratamiento. ¿Sí? La educación es el tratamiento. Ustedes véndanle la idea y siempre imagínense a sus pacientes con diabetes, así sean doctores, maestros, ingenieros, licenciados, trátenlos en un nivel de conocimiento como si fuera de tercero de primaria. O sea, dense a entender ustedes, y es lo más difícil. A veces, alguna vez tuve un residente que me decía, es que maestro, es que este paciente no entiende. Ya se lo expliqué y no me entiende. Bueno, si te pones a hablar de glucotransportadores y te pones a hablar de receptores y te pones a hablar de haplotipos, pues el paciente nunca te va a entender. Si tú se lo explicas con peras, con manzanas, que no estén muy dulces, por cierto, pero si lo explicas así, pues el paciente clarito te lo va a entender. Entonces yo siempre les digo, mire, usted se acaba de sacar el tigre en la rifa. Usted es diabético, ahí tiene, ahí está el tigre en la rifa. Si este tigre en la rifa es un tigre pequeñito, y usted lo trata bien, lo saca a pasear, le da de comer, le da su agua, lo baña, lo hace. Aunque el tigre con los años se vuelva un super tigre de Bengala, el tigre no le va a hacer absolutamente ningún daño. Además le va a servir para muchas cosas. Hay un psicólogo que yo lo tuve como paciente, una cosa fantástica este hombre. Él tuvo diabetes mellitus a la edad de 3 años de edad. Y desde pequeñito, hijo de papi y todo, tenía para inyectarse hasta 5 o 6 veces al día, microinfusoras y todo. Y con el tiempo se graduó, hizo doctorado, es fantástico este hombre, y tuvo un programa de radio inclusive, y escribió un libro que se llama Las ventajas de ser diabético. O sea, fíjate la actitud tan positiva de alguien bien informado, con mucha educación, y hablaba de que su vida no hubiera sido tan exitosa si no hubiera tenido diabetes mellitus. Él hubiera sido una persona más del mundo. Entonces el hecho de plantear esta enfermedad como un reto, como un desafío al que hay que vencer y no como una sentencia de muerte, pues eso hace que la gente cambie su actitud ante la enfermedad. Porque ¿cuántas gentes tienen el miedo de escuchar que ustedes les digan que es diabético por el temor de que les vaya a pasar lo de la tía Vicenta o lo de la abuela Ruperta o lo del padre Vicente? Tienen miedo, están apanicados. Pero si ustedes les dicen, ¿sabes qué? Esta es una piedrita en el camino, vamos a superarla, tienes que motivarte, tu vida tiene que ser más disciplinada, más dedicada. Y de verdad la gente empieza a aplicar su propia disciplina en aspectos de salud y en aspectos profesionales y se vuelven exitosos. En cambio el que se tropieza y dice, no, pues soy diabético, ¿cómo me voy a ver con mi diálisis? Y ay, con mi... No me va a costar una pierna menos, no voy a ver nada. Y además nada de nada. La gente se quiere morir y apenas les están dando el diagnóstico, ¿sí? Entonces, si ustedes no son buenos para manejar la parte del diagnóstico, estos pacientes realmente se van abajo. Mucho de ese no entender y poco apego al tratamiento es por esa depresión crónica y ese duelo de no poderlo superar. Entonces, ustedes tienen la misión, tienen que convertirse en educadores, sanitaristas, médicos militares de excelencia. Y para eso hay que convencer desde la población general, la gente que tiene alto riesgo y la gente que ya la tienen ustedes detectada y que no tenía síntomas. Si ustedes actúan ahí, están actuando en el 80% del problema de la diabetes en México. Déjenle al hospital militar los que necesitan trasplante, manden aquí a los que ya necesitan panfotocoagulación, los que necesitan su diálisis peritoneal, manden a todos los que hay que cortar. O sea, para eso está el hospital de tercer nivel, para atender
ese tipo de complicaciones. El grueso, lo fuerte, lo verdaderamente trascendente es lo que ustedes van a hacer estando en filas. ¿Sale? Entonces, ese tigre hay que controlarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la prevención primaria? Obviamente, en población general, por eso les digo, son las pláticas. Reducir los factores de riesgos causales en la población, sin importar si tienen o no un riesgo específico. Y hay que dirigirlo también a la población de alto riesgo, que ya son aquellos que tienen los marcadores preclínicos de la enfermedad, o sea, los que están expuestos a los factores de riesgo. ¿Cuáles son las modificaciones que se recomiendan en el estilo de vida para la prevención de diabetes? Esta es la número 1. ¿Sí? Por eso cuando tengan en sus unidades su grupo de Gordovix, ese grupo es de altísimo riesgo de hacerse diabético en cualquier momento de su vida. Entonces, el objetivo primario, si ustedes quieren actuar en diabetes, lo primero que tienen que hacer es hacer que la gente baje de peso. ¿Ok? Que la actividad física se practique con regularidad. Todos esos conceptos que vimos en obesidad, vuélvanos a retomar, porque sabemos que en México la gente no hace ejercicio. ¿Qué porcentaje de la gente no hace ejercicio en México? 80%. ¿Qué porcentaje de la población en México tiene sobrepeso y obesidad? 70%. Ya les he dicho que era puro 8 ahí, pero es el único que... ¿Ok? Y hay que estimular los cambios alimenticios para estimular la pérdida de peso. Entonces, para eso, alguien hablábamos hace ratito de cómo podríamos impactar para que los menús del ejército pudieran realmente cambiar. A lo mejor nosotros no podemos hacer mucho porque pisamos muchos callos, pero si ustedes en una unidad, de una manera muy cordial y muy amable, sin tratar de cerrar el casinito y los lugares donde se vende comida rápida, pero sí insistir en que se dé más fibra en la alimentación, en vez de estar dando el arroz con leche o esas natillas endulzadas, pues que den mejor fruta, que den fibra, que den vegetales, que den más verdura, más guarnición, menos alimentos elaborados, las porciones más pequeñas. Hubo un secretario de Defensa hace muchos años, el general Riviero, yo lo recuerdo bien, cuando dio un giro el ejército y empezó a recibir mejores apoyos, en donde el soldado estaba tan bajo de peso que él decía, a partir de la fecha la política en el ejército es que si el soldado quiere comer más, que lo dobleteen, que lo tripleteen. Entonces todo el mundo... Y, o sea, eso con el paso de los años no sabemos qué tan bueno fue. Acuérdense de la teoría del gen ahorrador. Todos esos soldaditos que llegaban pesando 40 kilos, 50 kilos, que eran jornaleros, obreros, campesinos, que comían nada más 2 veces al día, puro tortillita, frijolitos, y de repente llegan a una unidad y si quieres más pide, compadre, más arroz, más frijoles, y ahí está. ¿Qué pasaba? A los 3 años ya estaban inútiles por obesidad. Entonces, incidan en estos puntos porque es donde ustedes pueden actuar. Entonces, ¿qué otros grupos de alto riesgo tenemos? Desde luego son este grupo de pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, o sea, los que tienen ¿cuánto de glucosa a las 2 horas? ¿Entre cuánto y cuánto? Nunca se les olvide, ese dato se lo tienen que saber. 140, 199, este grupo de alto riesgo.